Cuando apenas tenía 12 años fui abusada por varios de mis primos y después de eso mi vida se volvió un infierno. Y es que déjate cuento, yo desde muy pequeña era muy varonera, siempre me gustaba andar donde los varones andaban, jugar con varones. Incluso me gustaban más los juguetes para niños que los juguetes para niñas. Y yo era demasiado confiada, la verdad yo pensaba que todo el mundo pensaba de la misma manera que yo. Bueno, pero para no hacerte largo el cuento, cuando yo tenía 12 años, un día así de la nada llegan unos primos a invitarme a jugar. Y es que ahí cerca de la casa había una casa en construcción y la verdad que nos gustaba ir a jugar ahí porque habían varios cuartos y jugábamos al escondido. Yo obviamente acepté, igual mis primos estaban pequeños, éramos casi de la misma edad. Yo en ese momento tenía 12 años y mis primos andaban como entre 14 a 16 años. Según yo, unos niños, aparte de eso, nos crecimos como hermanos. Vivíamos todos en el mismo barrio y yo los veía como mis hermanos. Pero ese día me di cuenta que ellos a mí no me veían de la misma manera. El caso es que estábamos jugando cuando de repente el que tenía como 16 años se me acercó a quererme tocar y yo me le puse bien seria y le dije, oye, ¿y a ti qué te pasa? ¿Por qué me estás tocando? Pero de repente se reúnen los cuatro en el mismo cuarto donde yo estaba y era como algo que ellos ya tenían planeado hacer, porque entre los cuatro vinieron, me agarraron, me taparon la boca y me tenían ahí sometida y uno a uno comenzó a abusar de mí. En ese momento yo incluso sentía que me iba a morir porque era un dolor que yo no te lo puedo explicar y encima de eso me estaban tapando la boca, casi la nariz y yo no podía ni tan siquiera respirar y yo lo que quería era poder gritar y poder pedir ayuda, pero nada de lo que yo hacía funcionaba porque imagínate, era yo contra cuatro. Ese fue el peor momento de mi vida, una angustia y una desesperación que yo ni siquiera te lo puedo explicar. Los muy descarados sinvergüenzas esos solamente hicieron lo que iban a hacer y se fueron cada quien para su casa y yo me quedé ahí encerrada en ese cuarto llorando y llorando. Yo no sabía qué hacer, yo no sabía cómo iba a llegar a mi casa. Yo estaba toda llena de tierra y encima estaba prácticamente desangrándome y yo solo pensaba en que yo me iba a morir y yo no podía parar de llorar. Yo estaba descontrolada y encima de eso estaba pensando en cómo le iba a decir a mi mamá lo que había pasado. Pero luego decía yo, cuando mi mamá se dé cuenta me va a mandar allá a saludar a San Pedro. Dios mío, ¿qué voy a hacer? Yo mejor me voy a ir de aquí. Y yo estaba toda confundida sin saber qué hacer. Porque en el fondo, aunque yo no era consciente de la gravedad de lo que había pasado, yo sabía que era algo malo y yo sabía que mi mamá se iba a molestar muchísimo conmigo. Pero a la misma vez dije, yo sé que mi mamá me va a entender porque esto no es algo que yo quise. Y salí corriendo para mi casa y obviamente era algo que yo no podía ocultar, o sea, tenía toda mi ropa llena de sangre, aparte de eso llevaba tierra por todas partes. Y cuando mi mamá me ve me dice, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué venís así toda sucia y llena de sangre? ¿Te golpeaste o qué? Y cuando mi mamá me dice eso, yo comienzo a llorar, pero es que yo ni siquiera podía hablar de tanto llorar. Y mi mamá toda molesta, me dices ahorita mismo qué fue lo que pasó, te reviento los dientes, muchachita, porque mi mamá era súper agresiva. Y yo llorando le digo, es que mis primos me agarraron a la fuerza y me hicieron cosas, pero es que yo no podía ni tan siquiera hablar del nudo en la garganta y yo no paraba de llorar. Y me dice mi mamá, ¿cómo que te hicieron cosas? Sí, me agarraron entre todos a la fuerza y me hicieron cosas. Pero le juro que yo no quería, estábamos jugando y ellos me acorralaron y me empezaron a hacer cosas. Y es que se ha encendido mi mamá y ni tan siquiera dejó que yo terminara y se me ha ido encima a darme de golpes y golpes. Me encerró en un cuarto y dijo a darme uno y otro golpe sin parar. Mi mamá estaba furiosa y yo era llorando y llorando. Le decía, mamá, por favor, perdóneme, no fue mi culpa, yo no quería. Y ella, ¿cómo que no querías, ofrecida? Si de seguro tú eras la resbalosa y por eso es que ellos accionaron así. Tú lo que eres es una sinvergüenza. Y mi mamá no paraba de darme y darme hasta que me dejó prácticamente desmayada en el piso
piso, yo ya no podía ni respirar de tanto llorar. Encima llega mi papá ese día de la iglesia y mi mamá le dice, ¿sabe qué? Acabamos de recibir la peor deshonra de nuestra vida. Y mi papá, ¿cómo así? ¿De qué me está hablando? Que esta ofrecida anduvo allá revolcándose con otros muchachitos y ahí vino toda ensangrentada después de que estuvo con ellos y no le importó ni siquiera que eran primos, esta irrespetuosa. Y le calentó la cabeza a mi papá y mi papá vino y me dio otra encima de la que ya me había dado mi mamá. Y después de que los dos se desquitaron su coraje conmigo, es que vaya a bañarse sin vergüenza para que se quite eso que trae encima. Y yo bañándome y prácticamente desangrándome, te juro que ese fue el peor día de mi vida. Yo me sentía la mujer más sucia del mundo después de cómo mis papás me habían tratado y después de haber pasado la peor experiencia de mi vida. Lo peor de todo es que no todo se terminó ahí, porque después de que pasó eso, mis papás solamente me dieron el privilegio de que yo sacara la escuela, porque una mujer como yo, que andaba de ofrecida, no merecía el sacrificio de ellos para que yo pudiera estudiar. Y sabes que yo siempre soñé con ser enfermera, pero apenas pude sacar el 6º año de la escuela. Todo por culpa de esos desgraciados, y lo peor de todo es que esos miserables iban a mi casa y los atendían como si totalmente fueran los reyes de Inglaterra. Y aún viendo el dolor que me causaba ver a esos 4 descarados que habían abusado de mi inocencia, no les importaba, porque la única culpable de lo que pasó fui yo, porque si yo no hubiera andado de coqueta, si yo no hubiera andado de resbalosa, nada de eso hubiera pasado. Y desde mis 12 años prácticamente me convertí en la chacha de la casa. Y es que mi mamá a las 4 de la mañana decía, levántate, ya es tarde, galán, que para andarte revolcando con hombres en las esquinas sí tienes gracia. Hay muchas cosas que hacer en esta casa y tú ahí acostada. Si hombre querías, ahora te voy a enseñar las responsabilidades que debes llevar después de tener marido. Y me levantaba desde las 4 de la mañana a hacer de comer, a hacer tortillas, a limpiar, a lavar ropa, a lavar platos, a recogerles hasta los calzones del baño a todos mis hermanos y hermanas. Yo me convertí en el espejo en esa casa, y es que cada vez que mis hermanas sacaban una nota baja o se daban cuenta que tal vez andaban con un noviecito, mis papás la agarraban y le decían, ¿tú quieres terminar como esta? Sin estudiar, sin ser nadie en la vida por andar de cola caliente. Y yo solo sabía llorar y llorar, y por años estuve aguantando humillación de mis hermanos, de mi mamá, de mi papá. Y yo le decía, Dios mío, por favor, ayúdame a encontrar una persona buena para poderme largar de esta casa. Y es que vivir en esa casa fue más duro incluso que cuando mis primos habían abusado de mí. Porque mi mamá y mi papá, con solo que yo lavara un plato mal o cualquier cosa que yo hiciera mal, venían y me golpeaban, me humillaban, me decían que para tener marido sí era buena, que para andar dando de qué hablar y revolcándome con uno y con otro, para eso sí tenía gracia. Y sabes, ellos se encargaron de que mi vida se volviera un infierno. Hasta que un día dije, no más, yo me largo de esta casa. Y salí de esa casa sin rumbo, sin saber para dónde ir, sin saber qué iba a ser de mi vida, pero yo prefería 1000 veces dormir en una calle que seguir aguantando tantas humillaciones de mi familia. Y lo peor es que por algo que yo no había hecho y que yo no había provocado. Llevaba más de 8 años aguantando humillaciones por algo que unos descarados me habían hecho, y de lo cual yo siempre me sentí culpable. Y sabes, en realidad yo no sabía para dónde ir. Yo iba caminando sin rumbo, y en todo el camino yo iba pensando en todo lo que yo había pasado, y yo dije, ¿por qué yo tuve que aguantar tanto tiempo esto? ¿Por qué mi familia, que se supone que debían haberme protegido, me trataron de esta manera por tanto tiempo? Yo iba, te juro, llorando por toda la calle, descontrolada, sin saber qué hacer. Lo peor es que había estado sometida en mi casa todo este tiempo. Yo ni tenía amigas, yo no tenía ni personas conocidas, yo todo el tiempo era de chacha en esa casa y todo lo tenía prohibido. Yo ni tan siquiera sabía de qué manera enfrentarme al mundo.
Pero de lo que sí estaba segura es que yo a mi casa no iba a volver jamás y comencé a tocar puertas, a preguntar si necesitaban personas para que limpiaran su casa o lo que sea. Yo decía, en lo que me agarre alguien, yo me quedo ahí y me pongo a limpiar, no me importa estar de chacha, pero yo a mi casa no vuelvo. Y ahí me la llevé limpiando casas, aguantando humillaciones de jefas malagradecidas que nunca estaban conforme con nada, pero prefería mil veces eso a estar en casa de mis papás aguantando todas las humillaciones que ya había estado aguantando antes. Y un día Dios escuchó mis súplicas y es que conocí a un hombre maravilloso, un hombre cariñoso, un hombre respetuoso, un hombre que me escucha, un hombre que siempre hace todo para protegerme. Y sabes, decidí darle una oportunidad y él me sacó de donde estaba trabajando, estoy viviendo en su casa, me trata como una reina y sabes, no me juzga por lo que pasó, es más, me hace sentir que yo no tengo la culpa de lo que esos descarados hicieron ese día. Pero sabes, yo siento que después de eso mi vida ha quedado marcada para siempre y es que ya tengo un mes viviendo con él y en este mes yo no he podido estar con él íntimamente porque cada vez que él se me acerca y que quiere estar conmigo en algo más, empiezan a venir recuerdos y cosas, empiezo a pensar en todo lo que ellos me hicieron y comienzo a llorar y no puedo y no hemos podido llegar a nada. Y aunque él me entiende y me dice, ¿sabes qué? Tómate tu tiempo, no hay prisa, tenemos toda una vida. Pero yo sí me frustro porque yo no lo quiero perder y mucho menos después de ese pasado que tanto dolor me ha causado.